agradecerte, Eduardo, como siempre, que ya, yo creo que ya son como 10 años que Sí, nos acompaña estaba pensando contando, yo también eso. contándolas una vez al año, diríamos, Mm, en este curso que es voluntario en el sentido que es de los cursos optativos de la escuela, pero que año a año yo siempre digo lo voy a borrar y inventar otra cosa y le cambio algunas cosas, mm, pero ha habido siempre interés de los alumnos por profundizar en los temas de legislación laboral, prevención de riesgo, la reforma a la AFP estamos viendo este año, y temas en cierta medida que son colaterales a los estudios de un ingeniero comercial, pero que muchas veces son necesarios para su desempeño profesional. así Y qué es. más importante que poder contar con un abogado del prestigio. Eduardo es muy sencillo, así que no le gustan las flores, pero es profesor titular de la Escuela de Derecho, estudió en Alemania su doctorado, siempre recuerda que son sus mejores tiempos, cuando tú tienes tiempo para pensar. En Colonia estudiaste tú, si no Sí, mal no así es. recuerdo, Sí. porque y luego te incorporaste ya a tu escuela, diríamos, donde estudiaste Derecho y ha ocupado importantes posiciones y ahora está en el capítulo académico. Primero fue el secretario, pero ahora es Sí, titular, así es. capitular, le dicen, Sí, de la instancia para compartirle a los estudiantes que maneja la curia de la universidad, donde si un profesor pasa de auxiliar a adjunto, ahí va, diríamos, a presentar sus cartas credenciales y a ser evaluados por pares con un criterio académico. Así que Eduardo tiene una amplia trayectoria y yo siempre lo he querido invitar porque tiene una mirada muy proclive a los trabajadores, imparcial, pero que mm, también mira esa parte que muchas veces los ingenieros comerciales, como la mayoría de las veces somos contratados por los empresarios, mm, dejamos de lado. Y dejar de lado a los colaboradores significa en cierta medida hipotecar el futuro de la empresa. Y él tiene esa formación alemana donde la participación de los trabajadores es bastante más importante que la que hay en Chile. Él les comentará, no quiero ocupar sus minutos que mm, son valiosos, pero así como a veces en este curso vienen abogados de Barro Errázuriz que han representado a la empresa, también yo siempre creo que es muy importante que los estudiantes, y que es una sensibilidad mía, proviniendo de una familia de empresarios y viendo las dificultades que muchas veces ellos tienen para organizarse, sobre todo en empresas medianas, donde los sindicatos tienen un rol menor, pero que deberían tener un rol mucho más preponderante. Y que eso incluso ayuda a la administración a tomar decisiones, cuando los trabajadores organizadamente plantean sus inquietudes, sus dificultades laborales, bueno, están en la palestra de la discusión política y económica hoy día en primer lugar, y que a lo mejor hace 10 años cuando vino Eduardo por primera vez a este curso, todavía no estaban en la discusión pública y se mantenía el statu quo que venía en cierta medida desde la dictadura con algunas reformas en los primeros años democráticos del país, pero que era bastante similar, diríamos. mm. Y eso yo creo que le permite a Eduardo, que es un investigador, plantearle nuevas aristas. Así que bueno, sin más, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, por tu Ah, compañía. Gianfranco, muchas gracias. A los estudiantes a que al final o cuando Eduardo ahí vaya indicando puedan hacer preguntas. Eduardo es muy cercano en eso y no hay preguntas malas. Sobre todo nosotros tenemos la excusa que somos ingenieros comerciales, Sí. así que no estudiamos los fundamentos del derecho, así que suenan menos complicadas las preguntas que un estudiante de cuarto año que pregunte algo básico de derecho. Así que muchas gracias, Eduardo, y adelante. Pues, pues nada, muchas gracias. Voy a compartir pizarra, porque en general me gusta a mí hacer monitos de la pizarra y de esa manera también tener allí una forma de eh, facilitar la explicación. Y como decía Gianfranco recién, por supuesto, a las alumnas y alumnos presentes, siéntanse por favor con toda libertad y confianza para hacer las preguntas que les parezcan necesarias, pertinentes en cualquier momento de la exposición. Yo también estoy poniendo aquí el chat, de tal manera que si quieren hacer la consulta a través del chat también lo veo, así que sí, no sé, digo con esa libertad. Efectivamente, como decía Gianfranco, soy un villano invitado a este curso hace bastante tiempo. La verdad que para mí es un agrado y un desafío porque no cabe duda que quienes en el futuro, como
ustedes, futuras y futuros ingenieros comerciales, se van a desempeñar en áreas relevantes vinculadas con las empresas. Resulta importante tener una comprensión de cómo opera el tema de las relaciones laborales de una perspectiva del derecho. Por supuesto, efectivamente, y ahí Gianfranco lo dijo bien, no se espera que los alumnos de ingeniería comercial sepan derecho como un alumno de derecho, ¿no? Pero sí es importante la comprensión de cómo esto opera, de cómo funciona la legislación laboral, ¿no? A mí me gusta decir cómo es como la dinámica o la mecánica. Y particularmente cierto manejar cierto lenguaje y la comprensión de la esencia de lo que está en juego en este tipo de materia. Yo ya, por supuesto, en los temas específicos siempre se podrá contar con el apoyo o asesoría de alguien que venga del ámbito del derecho. Pero sí esa comprensión, particularmente la particularidad que se genera al interior de una organización empresarial en el vínculo entre el empresario, empleador y sus trabajadores, es relevante. Y aquí yo diría que la primera idea que tenemos que tener nosotros presente para adentrarnos a ese tema es el de la desigualdad de poder. Y eso es algo que es muy excepcional, ¿no? Por eso que tiene un sentido la intervención de la legislación laboral. Las relaciones laborales regidas por la legislación laboral están marcadas por la situación de desigualdad de poder. Es decir, si bien son dos particulares que se encuentran en razón de un contrato de trabajo para prestar un servicio uno y el otro pagar una remuneración, esa prestación de servicios se hace en una situación de desigualdad. Y eso tiene un origen histórico, porque la configuración de la empresa, voy a hacer un bonito aquí bastante chueco, pero para marcarle, ¿cierto? La empresa de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se definió a sí misma como una estructura vertical. Y eso porque al empresario le interesaba poder tener un control, una dirección de todo su proceso productivo para ser más eficiente, ¿cierto? Tenía que tomar una decisión estratégica, cómo me organizo, cómo armo mi estructura empresarial para que sea eficiente. Y lo definió de una manera vertical, en la que él se situaba en la cúspide, porque además era el dueño, ¿cierto?, de los bienes de capital, y dividió en múltiples niveles su estructura productiva para asegurar que esa organización fuera eficiente. Pero claro, necesitaba a alguien que trabajara, y ahí entonces donde aparecen hombres, mujeres y niños, ¿cierto?, que van a insertarse en esa organización que dirige y controla el empresario, y van a desarrollar allí funciones que el empresario determina por el tiempo que el empresario determine y de la manera que el empresario determine. Luego, claro, cuando la legislación laboral nace, para hacerse cargo de las situaciones de abuso y explotación que se generaron en aquel entonces, y se hace posible, por ejemplo, excluir a los niños del trabajo, establecer una protección, era necesario definir a quiénes le íbamos a aplicar estas normas nuevas. Y para eso lo que hizo la legislación laboral es tomar en cuenta esa organización, porque en esta organización es donde se generó el abuso y la explotación, porque el trabajador, al estar allí, ¿sí?, y al no haber un soporte normativo que le reconociera derechos, bueno, esa situación de asimetría terminó validando situaciones de abuso y explotación. Luego nace el derecho del trabajo y reconoce esa relación laboral, la valida, le valida al empresario sus potestades como tal, que son potestades legítimas para dirigir, ordenar a sus trabajadores, pero entiende que esa situación de asimetría tiene que matizarse, porque de no haber un mecanismo de resguardo jurídico, nuevamente estaríamos abriendo la puerta a posibles riesgos de abuso y explotación. Entonces, si uno hiciera un corte aquí, lo que encontraría, ¿cierto? Perdón, los monos chuecos, es una relación en que tenemos al empresario y tenemos al trabajador. Y eso en el marco, ¿cierto?, de una relación laboral. ¿Cómo se llama esta relación en la que se genera, no obstante, esos dos particulares y regirse todo esto por normas de derecho privado? ¿Cómo se denomina esto desde el punto de vista de la legislación laboral? Y aparece ahí un concepto que es clave, voy a poner aquí con letra, la subordinación. La subordinación es clave para entender las relaciones laborales regidas por la legislación laboral. ¿Y qué es lo que hace la subordinación como concepto? Bueno, la subordinación como concepto viene a describir esta realidad. ¿Cómo se podría definir la subordinación? Bueno, diciendo que es un concepto jurídico, porque es propio de la legislación laboral, es creado por la ley laboral para definir el ámbito de aplicación de esta rama del derecho. Donde hay subordinación, donde quiera que eso sea, se aplica el derecho del trabajo. Donde no hay subordinación, hablamos de trabajo autónomo. Y el trabajo autónomo se caracteriza porque hay una relación de coordinación, no de jerarquía, de coordinación
entre el trabajador y su cliente. Y por tanto allí, al no haber desigualdad de poder, las partes se regulan en base a su acuerdo y en subsidio a las normas del derecho civil. Pero aquí es distinto, porque en razón del acuerdo se coloca una en una situación de subordinación respecto al otro. La subordinación se da respecto del trabajador. Entonces, este concepto jurídico lo que busca es definir una forma de trabajo en la que el trabajador presta sus servicios sujetándose a las órdenes e instrucciones que le imparte el empleador. Eso es lo clave. Entonces encontramos en esta relación, por una parte, a un empleador que ejerce lo que se denomina un poder de dirección, perdón, estoy escribiendo con el mouse, de dirección, y por otra parte tenemos a un trabajador que se encuentra en una posición de subordinación. ¿Por qué razón? Porque el trabajador en la prestación de sus servicios tiene necesariamente que sujetarse a las órdenes e instrucciones que le imparte el empleador en función del tiempo, jornada de trabajo, lugar de prestación de los servicios y la forma o manera como que tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque lo que hace el trabajador sirve a un proyecto empresarial que ha definido el empleador. Por supuesto, ¿cierto? Y eso te imagino que lo habrán visto en su carrera, estas estructuras verticales, laborales han ido cambiando, evolucionando, y ahora empresas no necesariamente se definen como estructuras tan verticales, pero aún así, por mucho que hayamos avanzado un mayor grado de horizontalidad, tengamos espacios de mayor autonomía en la forma como organizamos el trabajo al interior, siempre se va a manifestar en ese tipo de relaciones elementos de subordinación. Por tanto, se le da un sentido a que intervenga la legislación laboral para conferir protección. ¿Qué significa ser empleador? Bueno, significa tener esa potestad. Es una potestad legítima para dirigir y controlar. El empleador puede dar instrucciones, en primer lugar, ¿cierto? Para que, en definitiva, el trabajo sea acorde con lo que él busca. Luego, el empleador controla, verifica que lo que él ha dicho se haga correctamente, ¿cierto? Porque lo contrario no funciona la empresa como quiere que funcione. Y fíjense además, aquí vienen manifestaciones importantes que justifican la intervención normativa. El empleador sanciona. El empleador puede aplicar sanciones en el evento que los trabajadores no cumplan como él ha dicho que tiene que cumplirse, o hacer las cosas como él dice que tiene que hacerse. Y eso podría conformar una amonestación, sin un llamado a atención, que a su vez podría ser verbal o escrito, dependiendo de su gravedad. Llegó atrasado, entonces lo amonesto verbalmente. Segunda vez que llega atrasado en el mes, la amonestación podría ser por escrito, ¿cierto? Y luego podría incluso aplicar multas de conformidad al reglamento interno. Artículo 154, número 10, 157 del Código del Trabajo, hasta el 25% de la remuneración diaria por concepto de una multa. Entre paréntesis, esto resulta clave que todas y todos futuros y futuras ingenieros comerciales tengan un Código del Trabajo. Es necesario que lo compren, el mejor, más completo, lo encuentran en la página web dt.gov.cl, en la página web de la Dirección del Trabajo, o ponen Código del Trabajo Chile en Google y lo encuentran inmediatamente. Se caracteriza porque tiene una tapa azul. Ese es el código que les permite tener la certeza que está totalmente actualizado y, por lo tanto, ir conociendo de alguna forma cómo opera la legislación, porque quienes, en primer lugar, realizan una labor de ordenación y calificación son los profesionales que tienen a su cargo el tema del personal. Luego eso podrá tener una orientación y complementos de la perspectiva del asesor jurídico, pero en primer lugar, ¿cierto? Tiene que haber una comprensión y manejo de esa legislación, a lo menos un criterio básico, por ustedes como futuros ingenieros y futuras ingenieras. Así que les recomiendo el código de esa página web. Bueno, de allí entonces para que vean, por ejemplo, normas como yo les menciono. ¿Puedo aplicar multas? Sí, puedo aplicar multas en ciertos casos calificados. Y la manifestación mayor de la sanción, por supuesto, es el despido. El despido disciplinario por las causales del artículo 160 del Código del Trabajo. Es decir, a tal punto tengo yo atribuciones que puedo disponer el término de la relación laboral, en ciertos casos, cuando son derivados de situaciones de incumplimiento, sin derecho a indemnización. O sea, esa potestad, no cabe duda que tiene una tremenda incidencia en la posición de poder. Si yo como trabajador sé que el otro me puede despedir en cualquier momento, que mi estabilidad laboral, mi oportunidad de tener remuneración y de tener un cierto tipo de certeza económica vital depende de otro, obviamente esa situación de sujeción
O sea, es algo muy vívido, digamos. Dijimos que era un concepto jurídico, pero es además una experiencia vivencial. Ser trabajador subordinado es una situación bastante extraña en la vida de una persona adulta, porque en general cuando uno es adulto no está acostumbrado a que otro lo mande. ¿Mm? Ya tenía suficiente el hecho que el papá o la mamá o su familia haya tenido que acatar y respetar. Pero cuando es adulto no quiere ser más autónomo, pero asumiendo un contrato me coloco frente a otra persona, muchas veces por una situación de necesidad o de casualidad que me llega a trabajar en determinado lugar y tengo que acatar ese tipo de instrucciones, tengo que hacer lo que otro dice, digamos. Incluso veo coartada ciertos espacios básicos de autonomía, como es, por ejemplo, decir, tengo que ir al baño. No, no puedo ir al baño en este momento, tiene que cumplir su turno. Termine la caja y ahí va al baño. O sea, ese tipo de situaciones marcan. Con el ejemplo que quiero es llamar la atención que esto tiene una incidencia vivencial, que otro me pueda despedir, tiene enorme trascendencia. Aquí, claro, estamos en una situación de despido disciplinario y yo incumplí gravemente algún tipo de obligación y podría motivarse, pero hay otro tipo de situaciones en las cuales se morigera un poco el impacto y aún así el empleado tiene una amplia capacidad de salida. Pienso, por ejemplo, en despido por necesidades de la empresa, que es una causal tremendamente amplia, que le permite a los empleadores determinar en qué momento se pone término a una relación laboral. Y eso deja a las personas, ¿cierto?, en una situación de incertidumbre y vida que es bastante potente. Entonces, fíjese, en estas solas manifestaciones de algunas de estas potestades, cabe duda que la posición del trabajador, del empleador es relevante, se siente, se percibe vívidamente. Y hay otras potestades que la menciono de manera muy general, que es, por ejemplo, la potestad de reglamentación, que le permite al empleador regular todo aquello que se desarrolla en la empresa, de tal manera que haya claridad, certeza respecto de cómo deben cumplirse correctamente las obligaciones y prohibiciones asociadas a la actividad que cada trabajador realice. Entonces, esta potestad de mando es una potestad legítima, es una potestad reconocida al ordenamiento jurídico, es la legislación laboral la que convierte al empresario en empleador en la medida que es parte de un contrato de trabajo y tienen un sentido legítimo, pero que está asociado a el correcto cumplimiento de la obligación laboral. Yo dirijo, controlo, incluso puedo sancionar, regular en todo aquello que dice relación con la actividad laboral del trabajador. Porque todo aquello que dice con relación con la actividad extralaboral del trabajador queda fuera de las atribuciones del empleado. Así que, ojo, primera idea importante, entonces borro aquí para tener más espacio en los monos que hago, la idea de que las relaciones laborales están marcadas por la desigualdad de poder. Y ahí les llamo yo a lo menos la atención desde la perspectiva del ámbito del derecho, que no deja de ser llamativo en que en el último tiempo haya aparecido la expresión colaborador, ¿no? Incluso la mencionó Gianfranco hace un rato atrás. Eso a quienes somos abogados laboralistas nos genera un cierto tipo de tensión. ¿Por qué razón? Porque la palabra colaborador trata, en mi opinión, de dar una visión más de cercanía, más de integración, tal vez de horizontalidad en cómo nosotros entendemos la inserción de ese trabajador o trabajadora en la organización y cómo buscamos, por lo tanto, un estilo de gestión distinto. Pero eso no nos debe, por mucho que lo utilicemos y consideramos que puede ser tal vez el sentido y dar una perspectiva distinta, un poco más humana y menos vertical, lo que no podemos perder de vista es que independientemente de ese estilo particular de gestión y de organización interna del personal, la relación laboral sigue siendo una relación de desigualdad de poder. Y por lo tanto, no podemos pretender, por la vía de ese tipo de conceptos, esconder esa situación de asimetría para desconocer los derechos que necesariamente van asociados a los trabajadores por esa existencia de la asimetría de poder. Entonces, ojo, allí lo llamaremos colaboradores, en fin, pero siguen siendo trabajadores. Y el trabajador es una persona que presta servicio bajo subordinación y por lo tanto requiere, se justifica que haya protección. Y eso además se conecta por una cuestión que podríamos decir que es política, ¿no? Los estados occidentales a comienzos del siglo XX, a partir de sus distintas y particularidades realidades, toman una opción, asumen una decisión producto de toda la contingencia social derivada de la cuestión social, que es entender que el trabajo no es mercancía, el trabajo no puede valorizarse como cualquier otro bien vinculado con el quehacer productivo. Por tanto, no puede quedar entregado jamás a las condiciones del mercado.
porque en último término es imposible de desligarlo del ser humano que lo realiza. Entonces, la condición de trabajador dignifica a la persona y le reconoce derechos, ¿sí? Porque no se puede separar su capacidad laboral de su condición de persona. Y de allí entonces que la subordinación entra con más fuerza para poner de manifiesto que la situación de desigualdad justifica con mayor intensidad que existan protección. Entonces, lo complejo de ser empleador, ¿cierto? Y de tener que manejar personas en el ámbito de una organización empresarial es tener que asumir entonces esa posición de resguardo de los trabajadores que la ley le impone al empresario, precisamente en razón de la simetría de poder. La ley laboral, por lo tanto, la ley laboral protege al trabajador y lo hace de dos formas que es importante conocer en su dinámica general. Protege al trabajador. Y siempre, según ustedes en el futuro se relaciona con temas de personal en su quehacer profesional, van a ver que hay un doble plano que va a estar siempre teniendo incidencia en la forma de cómo debe cumplirse con la normativa que regula las relaciones laborales. Quien no queda entregado esto al mero acuerdo, a la buena voluntad o a las buenas intenciones, necesariamente al asumir el rol de empresario hay que cumplir normativa laboral, ¿sí? Por las razones que les acababa de indicar. Entonces, la ley laboral va a proteger a los trabajadores de una perspectiva que es diferenciada, que es importante entender, según estemos en una perspectiva individual o si estamos en una perspectiva colectiva. En la perspectiva individual, tenemos una relación entre un trabajador, por eso se llama individual, y su empleador. Y esa relación nace, se configura, a partir de un contrato de trabajo. Todo esto está a partir del artículo 7 del Código del Trabajo, que define qué es un contrato de trabajo y su contenido general. La definición de trabajador y de empleador está en el artículo 3 del Código del Trabajo. Esa es la terminología jurídica, ¿no? La ley laboral denomina a la persona natural que presta un servicio personal bajo subordinación como trabajador y a la persona natural o jurídica que recibe esos servicios y paga remuneraciones como empleador. Entonces, se encuentran y pasan a adquirir esas calidades jurídicas a partir de la celebración de un contrato de trabajo. El contrato de trabajo más un acuerdo consensual, se relaciona por el solo acuerdo. La escrituración solo cumple una formalidad de prueba. Por tanto, también hay que tener cuidado allí, ¿cierto? Porque el que no exista contrato escrito no significa que no haya relación laboral. La relación laboral existe desde el momento en que hay prestación de servicios bajo subordinación. Y además tener presente, siempre un llamado de atención relevante, en materia laboral, el papel no aguanta nada, porque la normativa tiene un carácter imperativo. Por lo tanto, prima siempre la realidad, sobre todo si es más favorable para el trabajador. De allí que, de perspectiva de aquel que está al otro lado, de perspectiva del empleador, el principal llamado de atención cuando uno se encuentra con la normativa vinculada con la dimensión individual es la prevención, el cumplimiento estricto, la prevención. Si se es diligente, correcto y se actúa sujetándose a las obligaciones que impone la legislación laboral, no va a tener ningún problema en principio. Y aquí hay que tener presente otra cosa, porque me obliga a prevenir, a ser cuidadoso y respetuoso, ¿no? Como criterio de acción básico, digamos. O sea, yo creo que la principal llamado de atención que hacerse a cualquier futuro gerente o gerente de persona, ¿no? El respeto a la normativa, porque es una normativa imperativa que impone solo obligaciones al empleador. Fíjense, en el plano individual, la normativa es parcial, solo protege al trabajador, no protege al empleador. La ley laboral no tiene que proteger al empleador. Ahora, si queremos fomentar la actividad empresarial, eso sea en otras áreas del derecho, como podría ser el derecho comercial o el derecho tributario, ¿no? Pero la ley laboral no tiene por qué proteger al empleador, solo lo reconoce como tal, le da sus atribuciones, son legítimas, como veíamos, pero solo en este ámbito protege al trabajador, porque lo que busca es hacerse cargo de la simetría de poder. Esa es la contradicción vital en el derecho del trabajo, superar esa situación de asimetría que estamos validando al reconocer que el trabajador es subordinado. Entonces, ¿cómo generamos un espacio de mayor nivelación en esa relación jurídica entre empleador y trabajador? Que además no solamente es una situación de desigualdad marcada por la distinta posición jurídica de mando y obediencia, sino que también está marcada por la desigualdad económica de las partes. Por regla general,
el empleado tiene más bienes y la mejor posición económica que el trabajador. Y por tanto hay, además de la subordinación, una dependencia. Es decir, el trabajador necesita de la remuneración para satisfacer sus necesidades. Por tanto, eso también lo coloca en una posición de sujeción y de limitación para poder hacer valer sus derechos y sus intereses. Entonces, ¿cómo intervenimos allí para hacernos cargo de esa desigualdad? Y eso se hace de la siguiente forma, reconociendo a los trabajadores derechos mínimos e irrenunciables. Y esa es toda la lógica con la cual opera la legislación laboral en el plano individual. En todo lo que tiene que ver con la regulación del contrato de trabajo, su principal contenido, lo que hace la ley es favorecer a la parte más débil, al trabajador, y por la vía de los derechos mínimos irrenunciables, lo nivela, le confiere una mejor posición jurídica. Por eso son puros derechos para los trabajadores, puras obligaciones para el empleador. En todo caso, ojo, esos derechos son mínimos, no tienen que ver con un estándar alto, eso depende también de la realidad de cada país, pero es una protección de entrada, como se ve, por ejemplo, con un derecho clásico como el ingreso mínimo mensual, y busca poner de manifiesto que la remuneración no puede quedar jamás al arbitrio o buena voluntad del empleador. Por lo tanto, habiendo jornada completa, es decir, aquella que va entre 31 a 45 horas semanales, a lo menos se le debe pagar el monto del ingreso mínimo, porque de esa manera se busca que haya un ingreso adecuado para las necesidades del trabajador. Eso en abstracto, porque luego uno, si le agrega un elemento adicional, el monto actual del ingreso mínimo, claro, deja mucho que desear si esa cantidad de dinero, que además es bruta, y después están los descuentos, en definitiva satisface no las necesidades básicas de los trabajadores y les permite tener un estándar decente de vida. Pero en abstracto, ¿cierto? La figura, el derecho mínimo allí, tiene ustedes un ejemplo, busca limitar la arbitrariedad del empleador. Él necesariamente tiene que pagar a lo menos esa cantidad. Lo mismo en otras materias, un par de ejemplos, la jornada de trabajo tiene un límite máximo. Por regla general se puede trabajar más de 45 horas semanales en Chile, artículo 22, inciso primero del Código de Trabajo, o hay derecho a descansos, ¿cierto? Que son la contrapartida de la jornada de trabajo, que es tiempo de trabajo. Hay derechos de descanso que son obligatorios, el descanso semanal, el descanso anual. Hay protecciones particulares como las vinculadas con la protección de la maternidad, paternidad, y hay obligaciones especiales del empleador, como todo aquello que dice relación con la necesidad de proteger eficazmente la vida y seguridad de los trabajadores, lo que se complementa con toda la normativa sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Así que en este ámbito tenemos una dimensión de intervención muy potente, muy rígida, imperativa, pero en la línea de derechos mínimos que buscan esa nivelación inicial para excluir los riesgos que pueden derivarse de la simetría de poder. Y para reforzar que esos derechos se cumplan, bueno, son irrenunciables. El trabajador no puede desprenderse de ellos. Aunque él quiera, cualquier acuerdo en contrario no tiene ningún valor. Yo no le podría decir a mi empleador, págueme lo que quiera, no importa, págueme menos que el mínimo, si yo quiero menos que el mínimo. Soy feliz con eso. No puede hacerlo. El empleador no puede abstraerse de cumplir ese tipo de exigencias. Por eso que al enfrentarse a una normativa tan cargada de obligaciones, si es que yo soy diligente, puedo resguardar mi posición. Pero si no soy diligente, no tengo buenos contratos, están mal hechos los contratos, son poco diferentes los contratos, ¿no? Son estandarizados y no tienen unas particularidades, y soy desordenado y no tengo un buen registro de asistencia, registro de remuneraciones, y hago malos despidos, sin apoyo, sin asesoría, bueno, siempre voy a perder, digamos. Y ahí la culpa no la tiene la legislación, la tiene el empresario que no actuó correctamente, que no cumplió este estándar mínimo conforme al cual debieran desarrollarse esas relaciones laborales. Pero si cumplo ese estándar, el resto, nada obsta para que yo pueda convenir, más allá de los mínimos, mejores condiciones laborales. Eso es solo un mínimo. Nada obsta, por supuesto, para pagar más que el ingreso mínimo, ojalá siempre sea así, para tener jornadas inferiores a las 45 horas, para tener más días de vacaciones, lo que sea. Nosotros podemos convenir lo que nos dé la gana en la medida que esté por sobre esta base de intervención inicial. Y para agregar un elemento adicional que también hay que tener presente siempre en el ámbito, ¿cierto?, del manejo o gestión de personas, es que es tal la relevancia que esta normativa tiene para, ¿cierto?, lograr su objetivo de protección del ser humano que trabaja,
es que permanentemente está reforzada por el rol que le corresponde al Estado en el control, y aparece allí la Dirección del Trabajo y sus inspecciones como organismos del Estado encargados de fiscalizar el correcto cumplimiento de la legislación laboral. Y claro, en algunos casos pueden ser eh, personajes poco queribles en las empresas porque pueden aparecer en cualquier momento, tienen derecho a que se les exhiba toda la documentación laboral, cualquier situación de irregularidad o de incumplimiento motiva inmediatamente la aplicación de multa, pueden hasta clausurar empresas por situación de incumplimiento grave de obligaciones laborales o por condiciones poco eh, riesgosas, extremas, ¿eh? Que afectan a los trabajadores y siempre, por tanto, va a velar porque se cumpla correctamente esa legislación. Pero también puede servir, ojo, la Dirección del Trabajo, más allá de su función fiscalizadora, nos puede servir como empleadores. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor nosotros tenemos dudas acerca de cómo dar correcto cumplimiento a la legislación laboral, o si la decisión que estamos utilizando respecto a una determinada medida, por ejemplo, registro de jornada de trabajo o algún tipo de control, ¿cierto?, telemático o de otra naturaleza, respecto de la prestación de los servicios, ¿se ajusta o no se ajusta a derecho? Bueno, podemos pedir un dictamen y ese dictamen va a dar una opinión de la Dirección del Trabajo y por tanto si es favorable a nosotros va a reforzar nuestra posición y lo importante es que no nos pueden aplicar multas porque esos dictámenes son obligatorios para los fiscalizadores. Tanto si la DT dice el sistema de control telemático que usted está utilizando está conforme a derecho, entonces nadie se lo puede cuestionar y le podría aplicar una multa por considerar que eso se apartaría del respeto a algún derecho laboral. Así que es importante también saber que más allá del control, podemos recurrir a ella, no solo los trabajadores, los sindicatos, sino también los empleadores, para requerir un apoyo y una opinión acerca del grado de cumplimiento de la ley laboral. Y en empresas más pequeñas, incluso, importante saber, dado que muchas veces las situaciones de incumplimiento se producen por desconocimiento de los empresarios, porque no tienen asesoría, no tienen apoyo, entonces en ese caso puedo pedir el cambio de las multas por algún tipo de curso de capacitación o de formación en temas laborales. Así que también la DT juega ese rol y además, importante destacar, juega un rol significativo en temas de mediación. En casos de conflicto entre un trabajador y un empleador, se podría tratar de alcanzar un acuerdo a través de la inspección del trabajo y evitar así que aparezca la otra fuerza tutelar relevante, que es la que cumplen los tribunales laborales. Los tribunales laborales tienen un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con la dimensión individual de las relaciones laborales, porque en general los conflictos que puedan producirse entre un trabajador y un empleador van a ser siempre jurídicos, porque van asociados al cumplimiento de obligaciones laborales, al respeto a ese tipo de derechos. Y en último término, quien los puede resolver es un tribunal laboral. Y lo importante, ¿cierto?, conocer de manera general, es que el proceso laboral, es decir, la vía a través de la cual los tribunales van a resolver ese tipo de conflictos, es un proceso tutelar. El derecho del trabajo protege al trabajador. El procedimiento laboral reconoce que las partes están también en una posición de simetría. Por lo tanto, va a buscar resguardar a la parte más débil. Va a reconocer el derecho a quien lo tenga, pero ayuda a la parte más débil. Por lo tanto, si yo, empleador, no he hecho bien las cosas, no voy a tener muchas posibilidades de solucionar o de poner fin de una perspectiva más beneficiosa a mis intereses a ese conflicto en un tribunal laboral. Así que, nuevamente, aquí la clave es prevenir. Por ejemplo, no escrituré el contrato de trabajo y me demandan, estoy liquidado, digamos, porque no tengo cómo probar el contenido de la relación laboral, porque además hay normas como la del artículo 9 que establecen que hay una presunción de veracidad, o sea, le van a creer al trabajador, no a usted como empleador. Y por otra parte, tiene una prohibición de llevar testigos y no tiene documento, no tiene nada. Digamos. Entonces, se dan cuenta, en este tipo de escenario de normativas imperativas, la clave es la prevención, el manejo correcto de la legislación y cumplimiento de estas normas básicas que son claves para que la inserción del trabajador a la organización se haga en condiciones generales de respeto. Eso entonces como primera idea. Recuerden con toda confianza, preguntas o comentarios sobre algún tipo de duda, siempre son bienvenidas. Y antes de pasar al otro punto, que es clave, ¿cierto? Tener presente que esto, que suena bastante bien porque genera protección,
porque logra un objetivo tutelar relevante en atención a la subordinación, tiene siempre una limitación. Y que esto, en general, si puedo poner aquí con letra mejor, el problema de las normas individuales es su asistencialismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que este sistema normativo individual, si bien ayuda, si bien interviene positivamente en la ordenación de las relaciones laborales individuales, es puro asistencialismo del Estado. Nunca va a ser capaz de dar una respuesta óptima, flexible, dinámica, que se ajuste a las particularidades del ámbito laboral de que se trate, porque es de aplicación general y asistencialista, dado que son puros derechos mínimos. Por lo tanto, desde la perspectiva de los trabajadores, obviamente, es insuficiente entender que por la sola existencia de este tipo de normas que regulan la relación laboral individual, vamos a tener buenas condiciones laborales. Y ahí, claro, se mezcla esto con otro tipo de factores, a veces de carácter político, ideológico, que buscan distorsionar la operatoria del sistema y no necesariamente generar todas las vías de integración que hagan posible una protección adecuada. En países débiles en su normativa laboral como el nuestro, lo que se ha tratado de hacer es apostar a que apostar o darle preferencia a que la protección de los trabajadores sea por la vía de normas individuales. Pero ¿cuál es el problema? Terminamos recargando excesivamente al empresario con un conjunto de disposiciones de tal nivel de detalle que buscan hacerse cargo de cualquier problema que se genere, y eso solo termina eh, produciendo rigidez y limitaciones a tal vez un estilo de gestión que podría ser distinto si es que atendiéramos de mejor manera a la otra dimensión que vamos a explicar a continuación. Pero como la otra dimensión tiene algunos bemoles complejos desde el punto de vista político e ideológico, bueno, en general se apuesta a este ámbito, pero, insisto, es insuficiente. Entonces, no, fíjense solamente que hay un texto que sería tal vez interesante que ustedes comentaran en su curso, cuáles son las condiciones laborales en Chile para la gran mayoría de los trabajadores y que muestra la falencia que tiene en general un sistema que solo se centre en esto. Estoy pensando en el estudio de la Fundación Sol que acaba de salir a comienzos de septiembre de este año sobre el verdadero nivel de las remuneraciones en Chile y que muestra unas cifras que son dramáticas, digamos. Cerca del 80% de la fuerza laboral tiene remuneraciones que no superan los 650.000 pesos. Solo el 20% de la fuerza laboral tiene remuneraciones sobre 800.000 pesos. El 82% de las mujeres en Chile ganan menos de 650.000 pesos. Esa es la realidad. Entonces, obviamente, hay algo que no está funcionando. Porque, claro, no todos los trabajadores tienen la oportunidad de mejorar sus relaciones, condiciones laborales por la vía del acuerdo directo. Y si solo dependemos del ingreso mínimo y de los derechos mínimos, ven ustedes allí la evidencia. Es posible que un país crezca de una manera integral, sana, pacífica, con ese estándar de condiciones laborales. Hay algo que está fallando más allá de la forma como las empresas definen sus criterios para determinación de las remuneraciones. ¿Podemos confiar solamente en este tipo de legislación? Y la respuesta es no, porque se agota en este contenido mínimo, que es asistencialista de intervención inicial, pero que no nos asegura generar condiciones laborales adecuadas que reconozcan el valor del trabajo y que de una perspectiva distinta generen un espacio, ¿cierto?, mucho más dinámico de interacción entre y equitativo de interacción entre trabajadores y empleadores. Porque aquí, nuevamente, repito la idea, el empresario tiene que cumplir, o sea, lo arrinconamos al imponerle puras obligaciones y responsabilidades vinculadas con el cumplimiento de tipo de derechos. Entonces, es necesario un espacio distinto que nos permita recuperar la libertad. Y ahí es donde aparece el tremendo desafío del otro ámbito. Bueno, en cierta medida también se refería Gianfranco en un comienzo. Voy a comenzar que es importante. Yo creo que eso, más allá de un par de ideas de carácter general que yo les puedo transmitir en estos momentos, creo que hay ahí un tremendo tema de reflexión hacia el futuro, de cómo complementarlo con la segunda dimensión de la legislación laboral, ¿cierto? La primera dimensión es la individual, la legislación laboral tiene una dimensión individual que ya explicamos, pero la segunda dimensión es la colectiva. Y allí hay un tremendo, creo yo, desafío para la práctica que muestra que al no estar debidamente desarrollado, nos coloca como
empresas y sindicatos en una posición bastante débil. Fíjense un solo ejemplo. En otros países más desarrollados que el nuestro en temas laborales, eso desde el punto de vista de su legislación, la forma como se abordó la crisis derivada de la pandemia fue mucho más eficiente y tuvo menor costo social, menor costo laboral. ¿Por qué razón? Porque frente a la crisis económica derivada de la pandemia, ¿cómo buscar las empresas las soluciones? La buscaron no dependiendo del Estado. Los trabajadores no dependieron de la caridad estatal, como en Chile, vía ley de protección del empleo y todo este tipo de bonos o medidas que son cuestionables, como el retiro de los fondos de la AFP, ¿cierto? Sin que yo quiera defender a la malvada AFP, pero tuvieron una opción que tuvo menor costo social. ¿Y por qué razón? Porque entendieron que el ámbito natural para construir relaciones, buscar acuerdos, está en lo colectivo. ¿M? Porque han tenido una capacidad de crear esa dimensión. Y allí, sí, tener un verdadero colaborador que esté, ¿cierto?, eh, comprometido con las empresas y dispuesto a construir en conjunto una solución a los desafíos que presenta el ámbito empresarial y laboral en el mundo contemporáneo. Así que es una dimensión que no se puede obviar, ¿sí? Pero que en el caso chileno, como lo voy a comentar de manera general, ha estado influenciada negativamente por una mirada ideológica, ¿no? Que fue particularmente la de las reformas neoliberales que se hicieron en dictadura, como algo mencionaba Gianfranco al comienzo, y que deslegitimaron esta dimensión, que entendieron que esta dimensión era nefasta. ¿Por qué? Porque vieron al sindicato, que es la contraparte de los empresarios en la dimensión colectiva. Aquí tenemos una relación jurídica entre sindicatos y empresarios, uno o varios. Consideraron al sindicato como un ente nefasto y consideraron que ya no era necesario, porque el mejoramiento de las condiciones laborales y de la calidad de vida iba a venir como una consecuencia natural del crecimiento económico. Y para ese crecimiento económico era importante darle autonomía, centrar el esfuerzo y el fomento en la empresa, pero entendía solo como sinónimo de empresario, desligada del rol que en la empresa tienen los trabajadores. Y por tanto, cuando la empresa creciera y generara ganancias, esas ganancias necesariamente iban a venir a mejorar las condiciones laborales de todos. Pero claro, la realidad mostró que eso no es así y nos coloca en supuesto, como les mencionaba recién, del estado de las remuneraciones en Chile y la necesidad de reflexionar entonces cómo tenemos que replantear esta relación, cómo debiera ser en un país sano y respetuoso que se pueda desligar ese tipo de consideraciones ideológicas que desprecian a una de las partes de la relación laboral, ¿no? Tampoco se trata de buscar otro tipo de consideraciones jurídicas o ideológicas que desprecien a la contraparte empresarial. Aquí se trata de construir un espacio de armonía, de encuentro, que es clave para el funcionamiento, creo yo, eficiente de las organizaciones, como lo demuestran culturas laborales y empresariales distintas, que centran, ¿cierto?, su desarrollo en la valorización de esta dimensión y no solamente en la mera dimensión individual. Entonces aquí se da algo que es muy interesante, ¿no? En que la legislación laboral desde sus comienzos en el siglo pasado entendió que al valorizar la organización colectiva de los trabajadores en el sindicato, se logran dos objetivos que son clave para mejorar el nivel de resguardo de las condiciones laborales. Por una parte, se recoge una vieja idea de que la unión hace la fuerza. Los trabajadores organizados colectivamente pueden recuperar la igualdad que no tienen con el empresario en el plano individual, porque unidos somos más fuertes. Entonces, nos podemos colocar frente al empresario o los empresarios en un plano de mayor equiparidad. Y al recuperar entonces la igualdad, recuperamos la libertad. ¿Para qué? Para regular nosotros mismos con los empresarios nuestras relaciones laborales. Para que la regulación de las relaciones laborales no venga por la ley, con su contenido general, imperativo, restrictivo, sino que lo hagamos nosotros de una perspectiva mucho más dinámica, mucho más libre y que atienda a nuestra realidad. Por supuesto, la dimensión individual siempre hay que cumplirla, pero son puros mínimos, que tenga el contrato de trabajo, que la jornada de trabajo no exceda los máximos legales, que se pague a lo menos el 50% de recargo por la extraordinaria. Esas son las cosas, exigencias de entrada. Pero cómo construimos, acorde a nuestra realidad de empresa, de comuna, de región, de sector de actividad económica, una regulación mucho más eficiente. No necesitamos a la ley. Así se entendió del siglo pasado. Hágalo ustedes mismos. Y para eso la legislación laboral lo que debiera buscar es generar un espacio de interrelación equitativo para que sindicatos y empresarios puedan construir esos acuerdos. Y eso para Chile es un tremendo desafío porque no está operando, digamos.
Y por lo tanto, desde la lógica de desconfianza, se ha distorsionado. Este es un camino distinto, que es más bien de corto plazo, de mejoramiento económico, de bonos, de reajuste, y no necesariamente asociado a una idea de regulación dinámica y flexible de las relaciones laborales. Así que es una parte esencial que hay que conocer, comprender y valorar, porque creo yo que ofrece oportunidades notables de desarrollo que estamos en Chile desaprovechando. Y eso es un tema que más allá de su alcance jurídico, ¿cierto? Es de comprensión, de valorización y de preparación, porque tenemos que superar la desconfianza, tenemos que superar la delegitimación del otro, como también el otro tiene que superar la desconfianza hacia el empresario y la idea que el empresario siempre quiere perjudicar. Tenemos que partir de una perspectiva de encuentro y de reconocimiento recíproco y de convencimiento, ¿cierto? De que somos capaces de generar nosotros mejores respuestas, porque entendemos que una organización no funciona sin las personas, digamos. Y que si a nosotros nos interesa como empresarios tener personas que son productivas, comprometidas, bueno, eso parte por el reconocimiento. Y el reconocimiento del otro se traduce en buenas condiciones laborales, que serán acorde con la realidad de la empresa, el sector, la comuna, lo que sea, pero que van reconocidas recíprocamente gracias a los espacios de interacción que se pueden dar en este plan. Yo creo que hay un tremendo desafío y los invito a esa reflexión, a no dejarse llevar, ¿cierto?, por esta corriente ideológica acrítica y que no ha hecho, después de toda una democracia, una revisión de cómo podemos replantear esto. Y además que esto no está solo, ¿cierto?, algo que el profesor les diga, una perspectiva un poco así de prédica, ¿no? Esto tiene una significación, además, tremendamente profunda desde el punto de vista jurídico, porque la dimensión colectiva de las relaciones laborales, que hace posible que se genere este diálogo, esta construcción de acuerdos entre sindicatos y empresarios, va asociada no solo a normas legales, va asociada a derechos humanos. Aquí hay un ámbito en el cual se proyectan en la empresa derechos humanos de los trabajadores como tales y que dicen relación con el derecho de sindicación, que es un derecho humano, ¿cierto? El derecho de los trabajadores a poder decidir libremente la constitución del sindicato, el derecho que les da a poder afiliarse y desafiliarse voluntariamente, a elegir a sus representantes, a definir sus planes de acción, sus objetivos de actuación colectiva. Y luego hay otros derechos humanos que se conectan con la dimensión colectiva desde el punto de vista de los trabajadores, como es el derecho a la negociación colectiva, que es un derecho fundamental, a través del cual, ¿cierto?, lo que se va a posibilitar es que se genere este espacio de actuación con los empresarios para la construcción de los acuerdos, y los trabajadores tienen el derecho, a través de sus organizaciones, a iniciar estos procedimientos con la finalidad de alcanzar acuerdos destinados a regular sus relaciones laborales en sentido amplio, digamos. Y lo más importante, si lo cual lo otro no funciona, hay otros derechos humanos involucrados en estas materias, y por supuesto nos gustan mucho los empresarios, pero que es el derecho a huelga. El derecho a huelga es clave, porque lo que permite el derecho a huelga es la nivelación de la capacidad negociadora. Al haber huelga efectiva, a lo menos nominal, en abstracto, se genera un efecto mágico, ¿no? Yo lo llamo así mágico, y es que los empresarios se toman en serio a los trabajadores. Si la huelga le puede pegar a los empresarios, que ahora son los empresarios, se los van a tomar en serio, y al tomármelo en serio, voy a buscar dialogar con ellos, construir un acuerdo. Y por eso que los países más desarrollados donde la huelga es efectiva y es potente, no se ejerce la huelga, porque no es necesario ejercerla, porque ya genera de antemano un reconocimiento del otro como un actor al que hay que tomar en serio. Entonces, nos sentamos a la mesa, discutimos, peleamos, pero buscamos un acuerdo. Por el contrario, cuando la huelga es débil, no existe, está mal reconocida, ni la sindicación ni la negociación colectiva logran articular al sujeto sindical y por lo tanto la cancha se torna dispareja. Yo siempre le digo a mis alumnos de pregrado en Derecho una frase que puso manifiesto el Tribunal Federal del Trabajo alemán en la década de los años 80, que es muy potente para poner de manifiesto estas ideas que yo les estoy comentando. Negociación colectiva sin huelga es mendicidad colectiva y atenta contra la dignidad que se debe al trabajo humano. ¿Por qué razón? Porque no logra convertir al sindicato en un interlocutor. No es que con ello estamos haciendo una apología a la huelga. No, la huelga es un mecanismo que tiene que estar allí, de defensa, de resguardo de esos intereses colectivos, cuando la vía de entendimiento directo no están o fracasan. Pero es clave para generar esa equiparidad, porque en último término, nuevamente,
estamos en un ámbito marcado por la desigualdad de poder. Aquí se matiza, pero en último término, el empleador sigue siendo empleador. El empleador puede despedir, el empleador tiene atribuciones que nosotros como trabajadores no tenemos. Entonces necesitamos un mecanismo de presión que haga posible que nuestros intereses puedan ser tomados en serio. Y por supuesto, claro, en la vereda del frente, esto también tiene sus derechos equivalentes, porque los empresarios, como sujetos de derecho, tienen también algunos derechos vinculados con esta dimensión colectiva. Tienen un derecho fundamental que es el derecho a asociación. Los empresarios pueden organizarse colectivamente, conformar asociaciones. En el caso chileno son asociaciones gremiales. Ven usted allí la SOFOFA, la CPC, la Cámara Chilena de la Construcción, son entidades que nacen para representar los intereses colectivos de los empresarios. Los empresarios también negocian colectivamente, están sentados al otro lado de la mesa, velan por sus intereses, por sus necesidades, y buscan que también el resultado de esa negociación, bueno, los satisfaga. Así que también negocian, no se entiende la negociación colectiva como un derecho sin los empresarios. Y los empresarios tienen derechos para defenderse de la huelga, y eso se llama derecho al cierre patronal. Es decir, el empresario podría, en ciertas circunstancias, cerrar la empresa y de esa manera dejar de desarrollar actividad, con lo cual todos los trabajadores no van a tener remuneración y de esa forma va a presionar a los huelguistas para que traten de alcanzar un acuerdo. Y así generamos entonces condiciones relativamente parejas para que salgan sindicatos y empresarios a construir acuerdos. Y aquí hay un tremendo desafío, nuevamente insisto en esa palabra, para repensarlo de una perspectiva como se lo trata de pintar aquí en esta diapositiva, ¿no? Hecha a mano, de que lo importante es entender que hay un espacio de acción libre, flexible, que está a nuestra disposición, que podemos utilizar a partir del convencimiento y del reconocimiento recíproco, y que es la opción que ofrece mejores posibilidades en el presente y en el futuro para poder enfrentar las contingencias y los desafíos de una economía compleja, globalizada, como la que tenemos en la actualidad. Desconocer eso no necesariamente va a ir asociado a bienestar, a un desarrollo sostenible un poco más humano. Creo yo que el desafío que tienen países como el nuestro, que quedó en evidencia con ocasión del pasado estallido social. ¿Y qué permite la negociación colectiva? Como algunos temas interesantes, bueno, se los planteo ahí como aspecto final. La negociación colectiva es una vía, como estaba diciendo, de regulación de las relaciones laborales. Pero lo importante es que se hace a partir de acuerdos. No viene impuesta por la ley, es acuerdos entre quienes, sindicatos y empresarios. En los países verdaderamente democráticos, ¿cierto? Todas las respuestas vinculadas con este proceso se responden de manera libre. Es decir, cuando se negocia, cuando las partes quieren, ¿qué vamos a negociar? Todo lo que nosotros queramos. ¿En qué nivel o ámbito negociamos? El que nosotros queramos, ya sea la empresa, la comuna, la región, el sector de actividad económica, el país, lo que nosotros queramos, digamos. Somos nosotros quienes decidimos en qué ámbito podemos negociar. Además, no son excluyentes, se pueden integrar recíprocamente, podemos negociar a nivel sectorial y además a nivel de empresa, a nivel comunal y además a nivel de comuna o de región, a nivel sectorial y luego a nivel sectorial complementarlo a nivel de empresa. Nosotros vemos allí cómo lo hacemos. Obviamente, eso abre alternativa, porque si tenemos empresas pequeñas, el sindicato allí tiene poca capacidad de incidencia en negociación, mientras que si tenemos instancias de negociación más amplia, se genera una cobertura de la negociación a trabajadores que tal vez no podrían negociar a nivel de empresa. Entonces, hay allí un desafío que es interesante porque ofrece opciones libres, no impuestas por ley. Y además permite, ¿cierto?, que los acuerdos duren lo que las partes quieran, que se modifiquen cuando las partes quieran, y de esa manera entonces pueden hacer frente incluso a situaciones complejas que han hecho en otros países. Les decía, bueno, por ejemplo, producto de la situación de la pandemia y de la crisis económica, suspendieron contratos de trabajo, pero manteniendo algunos beneficios, o bien rebajaron la jornada, rebajaron remuneraciones a cambio de compromiso, de estabilidad, fomentaron opciones distintas de trabajo, como igual que en Chile, vía teletrabajo, pero las condiciones de teletrabajo no dependían de la ley, sino que se fijaron por la vía colectiva para garantizar adecuados tiempos de descanso,
adecuados tiempos de conciliación de trabajo y vida familiar, que el empleador efectivamente se hiciera cargo de entregar los materiales para que la persona pudiera teletrabajar correctamente, etcétera. Todo ese tipo de detalles se construyó directamente. Y eso, ¿cierto?, abre un espacio que yo destaco por su carácter libre y flexible, que es lo que necesita la economía contemporánea, ¿cierto? Tener un espacio de flexibilidad, pero que se construye teniendo en consideración las particularidades de la relación laboral. Yo no puedo construir flexibilidad en el plano individual, porque estamos marcados por la desigualdad y la subordinación. Y en último término, el único interés que va a primar allí va a ser el empresario. Y eso obviamente conduce a respuestas que pueden ser abusivas, injustas, incompletas, etc. Pero en el plano colectivo tenemos un espacio totalmente distinto y favorable para plantearnos de una manera distinta frente a las posibles coyunturas del quehacer empresarial. En el caso chileno, claro, un par de ideas breves. Todo esto está denaturalizado por el plan laboral, que entendió que la negociación colectiva, uno, no era un derecho, que los sindicatos eran un monopolio que había que combatir y eliminar, y que si había negociación colectiva, eso solo nos servía, sujetándonos estrictamente a los procedimientos que establece el Código del Trabajo, solo para establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneración por un tiempo determinado. Es decir, entiende la negociación colectiva como un mecanismo de regulación de remuneraciones en función del aporte de la productividad. Y eso hace que en Chile la negociación tenga solo un enfoque de corto plazo, que está amarrada, impidiendo que se avance temas mucho más interesantes y amplios en su aplicación práctica generalizada. Los trabajadores negocian por el bono, los empresarios negocian para pagar lo menos posible y ojalá que el contrato dure el mayor tiempo posible y no vernos hasta la próxima negociación. Así no funciona, no se construyen relaciones laborales sanas. Se puede generar una situación diferente, pero para ello entonces hay que sacarse estos prejuicios y estas deslegitimaciones que además en el contexto del plan laboral claramente fueron asociadas a una reacción virulenta acerca del rol que tuvieron los sindicatos en los años 60 y 70 en Chile. Como queríamos construir un orden diferente, entonces los arrinconamos, los relegamos y los delegitimamos. Pero en un escenario distinto, que los reconozcan su espacio natural de actuación, se abren opciones distintas. Y aquí, incluso a pesar de estas limitaciones que por razones de tiempo no podemos ahondar de todo lo que nuestra legislación requiere de cambios, aún así hay algunos espacios interesantes, con lo cual yo quisiera terminar para hacerles un llamado de atención. Los invito a ver el artículo 306 del Código del Trabajo, modificado el año 2016, que se refiere a las materias de negociación colectiva. Y aquí abre una opción interesante que tiene que ser explorada, que está allí, pero que aún no ha sido debidamente utilizada. Entonces ustedes en el futuro como profesionales podrían ser también actores de cambio para favorecer esas opciones nuevas que abre el 306. Entender que la negociación colectiva sirve para cualquier materia de interés común. Cualquier materia de interés común. Claro, también la remuneración y condición económica de trabajo, pero otras materias de interés común. Y agrega ejemplos. Voy a poner aquí, para que quede claro, cualquier materia de interés común de las partes. Por lo tanto, que también tengan relación con intereses y necesidades de las propias empresas. Pero ya abre ejemplos interesantes, lo menciono y los números así nomás para no rayar aquí la pizarra y demorarme más. ¿Qué temas nuevos se podrían incorporar vía negociación colectiva? Temas de tremenda urgencia: igualdad de trato entre hombres y mujeres, equiparidad de remuneraciones, equidad de género, conciliación de trabajo y vida familiar, flexibilidad laboral, capacitación, seguridad social, bienestar. Todo eso, que son temas sensibles, relevantes, que marcan las condiciones laborales, podría encontrar un espacio en esta vía. Ahora hay una señal explícita en el 306, pero que muchas veces no se utiliza en la práctica por este enfoque cortoplacista que prima en los sindicatos, que prima en las empresas. Si yo parto de una perspectiva distinta, no creo que como gerente yo debiera sentirme fracasado porque tengo un sindicato con capacidad negociadora en mi empresa. No creo que como gerente debiera sentirme fracasado porque el sindicato hizo una buena negociación, o no debería sentirme fracasado con mis pares a través de otras empresas, porque claro, en la otra empresa no hay sindicato y en la mía sí hay, digamos. Por el contrario, yo debería sentirme realizado porque somos capaces de construir relaciones laborales mucho más completas, con mayor compromiso que en otras empresas en las que la relación laboral es solo el acto de mandar y obedecer de una perspectiva individual. ¿Cómo avanzamos? Bueno,
creo yo, que el futuro del derecho del trabajo y el futuro de las relaciones laborales chilenas debiera construirse desde lo colectivo. Y eso los invito entonces para que lo consideren de una perspectiva libre de prejuicios y particularmente de una perspectiva integradora. La empresa es, en la medida que, más allá del aporte que realiza el empresario y quienes colaboran con él en la gestión, pero es en la medida que reconoce, valora e integra a sus trabajadores. Y eso se hace especialmente desde la dimensión colectiva. Y ahí tenemos entonces un enfoque que es relevante y que permite, nuevamente, al tema inicial, superar el tema estructural del derecho del trabajo, la desigualdad de poder. No podemos olvidar el tema de la desigualdad de poder y el gran desafío es articular espacios de interrelación que maticen esa incidencia de la desigualdad sin la cual, ¿cierto?, se siguen manteniendo condiciones laborales que no necesariamente reconocen y son adecuadas para asegurar el bienestar, provecho, felicidad de las personas. Eso, en términos generales, estimadas y estimados alumnos presentes, por favor, preguntas, comentarios, con mucho gusto, a su Muchas disposición. gracias, Eduardo. No sé si hay alguna pregunta por ahí, eh, sobre todo que se han tratado temas desde lo colectivo, del acuerdo de los trabajadores, en cierta medida construir relaciones, como tú decías, más sanas y que esa asimetría de poder pueda ser en cierta medida compensada para los trabajadores, como tú bien dices. Yo fui muy criticado porque cuando llegué a la Bocconi en Milán decía trabajadores, y en el área de recursos humanos y de personas, con este afán, yo creo, marquetero más que otra cosa, porque los contratos no se borran porque alguien le diga colaborador, ni la orden, ni la dependencia, ni nada. Y uno a veces crea realidad con las palabras y me quedé con la palabra colaborador, pero ahora que tú me lo recuerdas, vuelvo a ocupar la palabra trabajador. No sé si hay alguno de los estudiantes que tenga alguna consulta, que quiera abrir su micrófono o hacerla por el chat. Normalmente son bien, participan bastante. Ignacio, Cristóbal, Daniela, recuerdo los que más preguntan. Si tienen alguna consulta, este es el momento, quedan algunos minutos para aprovecharlos con Eduardo antes que se inicie la próxima clase. Más allá que agradecerle también que la dinámica más allá del PowerPoint que está fijo, siempre Sí. Eduardo que ocupa la pizarra, uno le va creando realidad y a mí hay varios conceptos que incluso algunos no recordaba que me grafican mucho mejor manera yo que tengo buena memoria gráfica. Así que gracias por la No, pues nada. Sí. pizarra Solo electrónica de bajo recomendarle, costo. ¿cierto? Recomendarle a los alumnos el estudio de la Fundación Sol. Yo creo que es interesante que lo pudieran considerar, porque ahí hay además una serie Lo de hemos enfoques dejado disponible, que Eduardo, son... porque para preparar ¿eh? esta clase, los alumnos le hemos dejado un paper tuyo que leen, que hiciste con otro Ya. académico, y el apunte de la Fundación Sol también se dejó disponible. Así Ah, ya, que excelente. y Me lo alegro mucho. estudiaron, incluso hicieron un debate fundamentando sus posiciones en ese sentido. Ah, Bueno, ya, y excelente, muy otros bien. leyeron un paper de la SOFOFA y Libertad de Desarrollo y tenían otras posiciones. Sí, claro. Y como lo hicimos ¿cómo se llama? Aleatoriamente, a veces también a Ujú. algunos le das complejo porque algunos que se sentían más cómodos con la Fundación Sol les tocó defender la libertad de desarrollo y viceversa. Claro, Pero esa es la claro. amplitud de mirada desde la Sí, por perspectiva supuesto. académica. Es Así el sentido que, que tiene lo académico, totalmente de acuerdo, exacto. y aunque le fue mejor a los de la Fundación Sol en el debate, no sé si era mejor el paper o estudiaron menos los otros, pero Ya, ya, tuvieron mejor nota. ya. No, Así bien. que Sí, yo creo que hay no un, sé si un hay alguna tremendo tema, pregunta así que que aprovechemos o quedó todo claro. Porque si no, a veces aquí uno cree que está hablando ¿cómo se llama? Yo sé que están ahí, diríamos, pero uno cree que se está volviendo loco. No sé si a ti te pasa, Eduardo. En el magíster no tanto porque uno ve a alguien, claro. pero uno que está todo el día en la sala de clase, uno veía rostros Sí, pues veía caras, emociones. y más o menos manejaba la clase también. Yo de repente me decía, me voy a ir más por acá porque parece que esto es muy... Estoy reiterando mucho el mismo concepto. Ahora no sabemos, pero Sí. Eduardo, bueno, tiene años de experiencia y de circo en estas materias, desde Casa Piedra hasta Playa Ancha, diríamos, le ha tocado exponer estas materias.
No sé si hay alguna pregunta y si no, agradecerle a Sí, los estudiantes su participación y a Eduardo su tiempo y también con siempre la pasión que ayuda para que uno siempre sabe que a ti sí. te motivan estos temas. No, y hacer Cuando presentes a las alumnas y alumnos presentes que si de alguna vez necesitan algún tipo de orientación o apoyo en temas vinculados con la legislación laboral, con mucho gusto me pueden contactar. Siempre el correo lo tiene Gianfranco. Yo siempre atiendo todo tipo de alumnos, todo tipo de carreras, así que me ha tocado a veces ayudarlos en sus trabajos de titulación, aportándoles bibliografía y aclarando algunos temas legales, así que también que se sientan con confianza en ese sentido de poder recurrir a mí, porque yo creo que hay ahí escuelas hermanas, ¿no? Y que se respetan recíprocamente como derecho y ingeniería comercial. Muchas gracias, Eduardo. Y ¿Mm? nosotros sabemos de tu generosidad ad honorem tan extraña en estos tiempos, Mm. diríamos, y que valía tus cualidades personales, más allá de las cosas que uno puede decir, las lleva a la práctica, diríamos, porque uno puede decir muchas cosas bonitas, pero eso cuando no tiene repercusiones en las obras se hace poco creíble. Y en tu caso hay una total consecuencia entre tus palabras y tu proceder académico con los estudiantes. Así que parece que no hay preguntas, pero yo lo animo que si alguien tiene alguna, no trepide en realizarla. Y si no, bueno, hay siempre Nos personas que despedimos. tienen menos personalidad, etcétera, la pueden hacer por correo, que es una Sí, instancia eh, más distante, pero que, ¿cómo se llama? Que a veces yo era muy tímido, lamentablemente tuve que inventarme esta personalidad de profesor, así que entiendo a algunos que a veces no se atreven a sí, preguntar. Así que no hay gracias, problema. Eduardo, por tu Sí, tiempo pues nada, un y por gusto saludarte, entrando. un gusto Y haber si compartido llegamos con en diciembre que ustedes. nos encontramos, te voy a ver con la barba de 3 metros, parece. Ahora me está dando Sí, cuenta claro. que se confundía con el fondo de pantalla, que ya estás como Sí, un claro, sí. místico oriental. Sí, eso. Bueno, un gran saludo, mejores deseos para todos y a su disposición. Gracias, Eduardo, que Muchas te vaya muy bien. gracias. Pues nada, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Cuídense, adiós, Cuídense. chao, Chao, chao. chao. Muchas gracias.